La primera pregunta a responder es: ¿dónde publicaste tu programa para los participantes? Bueno, el programa fue publicado en Microsoft Teams, esta plataforma de Microsoft que actualmente están utilizando muchas escuelas y que nos permite primeramente más privacidad, no como Zoom, porque uno directamente agrega a los alumnos, sabe de qué manera, hace las reuniones en debidos tiempos, entonces es más precisa yo creo que la plataforma Zoom. Los programas fueron publicados primeramente antes de la primera sesión, es decir que para la primera sesión ya estaban publicados en el canal de general lo que era la bienvenida, lo que era también el anuncio de cuándo iba a ser la primera sesión y en qué horario. Añadiendo a esto también se hizo un grupo de WhatsApp donde agregué a los alumnos, en algunos momentos también van a poder ver las imágenes, y para que se hubiera una comunicación más fluida entre lo que es el docente, el tallerista y el alumno. De esta manera pude asegurarme de que pudieran estar al corriente en cuanto a qué días, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. También las rúbricas ya están publicadas en el canal de archivos y para eso no hubo ningún problema. La cuestión de en dónde hice mi presentación con ellos se reparte en las tres medios de comunicación que utilicé, ¿no? Entonces, el primero fue pues Microsoft Teams, donde describía la bienvenida desde el inicio, donde escribí de qué iba a tratar. En el propio formulario donde escribían también decía claramente que esto iba a ser un taller donde íbamos a analizar la historia y a pensar estrategias de aprendizaje basándonos en la cultura popular. En el propio canal de WhatsApp que tuvimos también les comuniqué muy bien. Mi nombre es Jesús, tengo tantos años y de esta manera me fui presentando. En la sesión 1 fue donde directamente ya comenté mi edad, a qué teatro estoy y las razones por las que estuve y cómo fue que se dio la idea de hacer el taller. Entonces fueron en diferentes medios, pero con el mismo propósito de presentarme y de brindar la confianza desde el primer minuto que se escribieron. A continuación lo que se verá será una serie de cortos de que fueron las 5 sesiones a modo de prueba de que sí le realicé. Es los errores docentes. ¿Qué son los errores docentes que provocan que un alumno no guste de las materias sociales? Aquí, por ejemplo, voy a empezar a hablar, no puedo ver en este momento el chat, pero cualquiera de ustedes si gusta participar, levante la voz, no hay problema ninguno, nada más ahí, pues sí, avísenme tantito, pero no tengo ningún problema. Si gustan participar, activen el audio y no pasa nada. Voy a empezar con este principio azul de malas explicaciones. Las malas explicaciones son quizá una de las maneras en las que un alumno puede perderse en este ámbito de la historia. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en segundo grado de secundaria, tenía 14 años, 14, 13 años, tenía un profe ya mayor, por no decir otras palabras, ya mayor, tendría yo creo unos 50 y tantos años, una persona grande, y entonces él nos daba la materia de historia, y lo único que hacía era hacer resúmenes. Él siempre pedía, llegaba, decía, abren el libro y hagan un resumen, abren el libro y encierran ideas. Es decir, no se daba la oportunidad de explicar algún suceso de manera interesante, o no se daba la forma en la que pueda explicar algún evento de una manera que integra a los alumnos al aula. Esta dialéctica, con el hecho de que toda la historia está unida por una serie de hechos, nos dice que antes de que un evento surja, hubo otro evento que lo provocó. El día de ayer, por ejemplo, y ya va a ser completando, ahora sí, complementando la cultura popular, estaba viendo la noche la película La Tortuga Ninja de 1990. Esta es una película noventera, ochentera, tiene mucha música techno, está hecha como targas, está buena, si pueden verlo un día, está ahí en Amazon Prime. Pero, por ejemplo, antes de que las Tortugas Ninja entraran a combatir el crimen en Nueva York, como dice la trama de la película, ya había mucho crimen. Por entonces, no es que las Tortugas Ninja entraran a la historia misma de Nueva York a combatir el crimen, sino que antes de que las Tortugas Ninja estuvieran en Nueva York, ya había crimen de por medio. Y por lo tanto, haciendo esto de la tesis y la antítesis, es como si dijéramos que las Tortugas Ninja eran la tesis, el crimen era la antítesis, y en este choque entre dos conceptos distintos surge otro concepto que se llama la síntesis. Como vemos en la ficha, el autor es Miguel Ángel, que nos dice en la ficha de Wikipedia. El material es de mármol blanco y ahorita está actualmente en Florencia, Italia.
hay que recordar cómo era el contexto, sobre todo de lo que es el Renacimiento, ¿no? Eran 1000 años de opresión religiosa, no solamente católica, ese sí me parece un error histórico, sino que eran muchas religiones alrededor del mundo las que oprimían el sentimiento humano de la belleza, las que reprimían, digamos, que ver al ser humano desde un punto de vista muy bello. Puede pasarles una foto para que la puedan ver, en caso de que no tengan internet, que están viendo. Igual contra mi anécdota, hace como 2-3 años vino de hecho una exposición de réplicas de Miguel Ángel a lo que fue el Museo del Noreste, y fui con un amigo mío y entramos y realmente me daba una impresión bastante, es asombroso, digo, eran réplicas, pero si con la réplica me estoy asombrando y con la réplica digo, ¿cómo es que un hombre hizo esto con un picayelo? Así, ¿cómo es que alguien tiene la paciencia para cada detallito moldearlo? Así, por piquitos. Es impresionante, me gusta mucho la escultura. El David es un ejemplo. La exposición fue en el Museo del Noreste. La modernidad realmente ha cambiado la perspectiva de las personas en cuanto a cómo entendemos el mundo. Una vez explicado esto, procedemos a la siguiente diapositiva. Nuestra lectura inicial. Nadia, por favor, ¿me puedes hacer el favor de leer este texto? Sí, no sé si ahí ya me escuches, que te le digo, tengo muchos problemas con mi computadora, no sé por qué no quiere prender rápido el micro. No, sí te escucho, no hay ningún problema. Aquí estoy. Okay. Dice, la cultura popular de los Estados Unidos es hoy la mayor aproximación posible a una lengua franca mundial que une sobre todo a las clases urbanas y refinadas de la mayoría de los países en una sola zona cultural federada. La cultura popular estadounidense es el más reciente de la larga sucesión de intentos de unificar al mundo. Viene a continuación de la cultura romana y de lo que se conoce como marxismo-leninismo, gracias a las compañías multinacionales. Los iconos de la ideología más reciente para la unificación del orbe, mejor dicho, para crear una semicultura mundial, son los actores recios como Charles Bronson, Clint Eastwood y Arnold Schwarzenegger, y con ellos el abigarrado mosaico de los anuncios de Coca-Cola. O ver una película se llamaba La rebelión en la granja, y la verdad la película está muy buena, y si te pones a verla con el contexto de economía, o sea, tú la ves y dices, es cierto, o sea, aunque sea como que algo que tú ves con caricaturas o así, o sea, con los personajes que están ahí, dices, pues es que sí tiene relación con la economía. Entonces es como que hay mucha relación, o puedes relacionar, como usted dice que la cultura pop se puede relacionar con cualquier materia, pues, o sea, puedes relacionar cualquier película o alguna película que en sí sea de eso, pues para que tus estudiantes no se aburran tanto en las clases y pues tengan algo diferente que ver o con qué relacionarlo, no siempre con los resúmenes o con los libros. Muchas gracias, Nadia. Sí, exactamente, acabas de dar en el clavo de cuál era el objetivo de este taller. Muchas gracias. Araceli, ¿me escuchas? Disculpa. Sí, Jesús, que te escucho. Sí, gracias. Las asignaciones que debían entregar las hice en lo que fue la parte de tareas que se ofrece en Microsoft Teams. Ahí ya asigné cuál tarea era, qué debía estar. De hecho, la primera tarea de lluvia de ideas sí se me entregó ahí como 5 o 6 archivos. Y ya después los siguientes días me fueron comunicando ya por medio de mensaje de WhatsApp que a veces tenían problemas, que a veces no sabían o no les sabían cómo subirlas. Y pues me ofrecí también para que le vieran por el propio canal de WhatsApp, sea mediante el canal de lo que fue el taller o mediante mensaje personal. Entonces pues sí me llegaron algunas tareas de mensaje personal. No tuve ningún problema con ello, para mí contaba también como tarea. Entonces pues las asignaciones como tal estaban en Teams. Las descripciones estaban en Teams, a la vez que estaban los archivos en la parte de las listas de cotejo que coloqué ahí. Pues ahí estaban los 5 instrumentos que utilizar para evaluar las 5 tareas que encargué. Y entonces pues me parece que expliqué muy bien cuál fue cada cosa y cómo las asigné.
Los instrumentos de evaluación que utilizamos fueron los que fueron elaborados a la par en la materia de evaluación educativa. En este caso utilicé una escala de rango o una rúbrica de 3 listas de cotejo. Específicamente me basé en los criterios que fui haciendo más bien, porque pues eran instrumentos personales según cada quien los iba a aplicar en su taller. En mi caso decidí hacerlo individualmente y pues hice los instrumentos de forma pues, individual, valga la redundancia como dicen. Y me basé en los criterios que ya había puesto anteriormente para dar una retroalimentación. Es decir, que si alguien no tenía un acento, pues ya le comentaba, mira, tienes un detalle en cuanto a la ortografía. Pero trato de ser, vamos a decirlo, muy suave en cuanto a la retroalimentación. No trato de ser tan directo, pero sí de decirle, bueno, este detalle es tu área de oportunidad y este detalle también te equivocaste aquí, pero puedes hacer esto después. Entonces, pues me basé en los criterios de evaluación que habíamos elaborado anteriormente. Los mensajes individuales se dieron sobre todo en WhatsApp, no tanto en Microsoft Teams. Entonces, pues fueron utilizados más que nada para aclarecer por qué faltaron a una sesión, o que tenían problemas de conexión, o que no lograron subir una tarea. Entonces, lo utilicé mucho para lo que fue la comunicación y para la entrega de tareas sobre todo, y para la aclaración de faltas también. Entonces, me parece que fue un medio eficiente, en WhatsApp en este caso, que cada quien sea en forma individual para quizá un poquito de privacidad, me comentaban sus detalles y pues yo no tenía ningún obstáculo para comprender el porqué de las cosas. Y de esta manera pues fue un medio de comunicación muy eficaz, fue una seguridad de docente-alumno bastante clara y me siento contento con mi rendimiento en este caso. Me ofrecí a que consultaran sus calificaciones de forma individual mediante el canal de WhatsApp, ya que en Microsoft Teams todavía me faltaba más práctica, digamos, como para especificar que un solo alumno entrara en una carpeta. Sí trataba de guardar mucho la privacidad de cuál era la calificación de cada uno, debido a que prefería que fuera de esta forma, vaya. Entonces ya mediante mensaje ellos me podían preguntar cuánto sacaron, o si tenían algún detalle de que no pude entrar a una tarea por mi falta de conexión, o tuve una confusión en esta tarea, y ya yo me ofrecía directamente a ayudarlos. Nunca tuve ningún problema, nunca me negué, y fue, creo que, unas cosas que de lo más importante en este caso. Las instrucciones para cada tarea sí les explicaba en cada sesión. Decía claramente, bueno, el día de hoy la tarea va a ser esta y vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo, en la sesión 1, pues la tarea fue elaborar una lluvia de ideas a partir de un mapa mental que habíamos visto en clase. De manera que, pues unas lluvia de ideas explicarlas muy sencillo. Vamos a hacer una nubecita, de aquí van a poner este título, errores docentes en materias sociales. En las lluvias se pueden poner estos errores que están aquí en la pantallita, o pueden también poner ustedes unos propios. Y eso sí en cada sesión. En cada sesión les asignaba yo un tiempo para explicar la tarea a detalle. Sin embargo, también les comuniqué, en el propio canal de general, en el área de archivos, hay pues están las rúbricas, donde vienen las instrucciones para cada tarea, vienen los criterios que utilizan, de manera que ellos pudieran acceder fácilmente, o si no, como vengo mencionando, por el mismo canal de WhatsApp. En cuanto a cómo asignar fechas de vencimiento, eso fue cuestión de práctica. Ya en la propia tarea viene una opción donde dice qué día hasta qué día se va a hacer. Y de hecho sí me di cuenta que, por ejemplo, la primera vez en la lluvia de ideas, yo me había equivocado personalmente, porque había puesto que se vencía el mismo día que yo hice la práctica. Entonces yo ya les había comunicado que iban a tener más tiempo. Lo que hice fue eliminar esa opción y volver a hacer la tarea con el mismo nombre, pero ya escogí hasta qué día exactamente. Incluso después, debido a que era temporada de exámenes, porque todo mi taller se desarrolló durante los exámenes de segundo parcial, comprendí que quizás estaban algo atrasados en los proyectos, otras tareas, los propios exámenes, y ya les dije, bueno, todas las tareas se van a vencer el martes de la siguiente semana, porque el lunes era suelto. Entonces dije, bueno, el martes se van a vencer las tareas para que puedan enviarlas. Y todas lo que fueron las tareas que están en la asignatura de tareas en Microsoft Teams, o están fechadas para ese día. Entonces no tuve ningún problema, porque la misma plataforma pues te da esa opción de asignar hasta qué día se puede. Tal como he mencionado, las tareas venían en las mismas rúbricas que subí. Había en la partecita de abajo pues una parte donde se mostraban los criterios de la tarea. También les comuniqué que estaban mis planeaciones, es decir, las planeaciones de las 5 sesiones que hice estaban ahí en el propio canal general. De esta manera ellos podían acceder, no tenían ningún problema en que ellos la vieran, y en la parte de abajo de cada planeación pues venía la parte de actividad de ese día, ¿no? Porque se necesitaban pues las 5 participaciones, bueno, más bien las 5 asistencias y las 5 tareas para evaluar las 10 horas extracurriculares que vale cada taller.
Entonces, pues ellos podían checar libremente las tareas yendo a las planeaciones. Les comenté eso durante las sesiones. Y también, como vengo reivindicando, mediante el canal de WhatsApp sí me ayudé bastante para que ellos me preguntaran directamente cómo son las tareas. Entonces, pues sirvió bastante todo eso. Algo que estaba estipulado, pero que no se logró concretar al momento de las sesiones, fue la participación de los alumnos. Esto debido a que éramos pocos alumnos los que estaban con el docente. Bueno, en mi papel como docente, había pocos alumnos. Entonces decidí eliminar los tiempos de participaciones, tomar un rol de docente activo, en este caso, y en lugar de preguntarles de qué pensaban, agarrarme yo a explicar los temas, y después de explicar, ya preguntarles ahora sí qué pensaban del tema, qué pensaban de los conceptos, y también me ayudé bastante en materia audiovisual. Eso no estaba estipulado en las planeaciones, y ya al momento me hice el valiente y dije, bueno, voy a poner lo que no esté estipulado. Pero siempre fueron videos allegados a la materia, allegados al pensamiento crítico, y de hecho sirvieron bastante para hacer aterrizar los temas de una forma muy creativa. La misma, una alumna que se llama Nadia me comentaba que le gustaban mucho los videos, y eso pues a mí me resultó muy gratificante porque estaba funcionando la estrategia que introduje de manera ahora sí que ocurrente. Entonces le agradecí bastante a ella su participación, a todos los demás alumnos también, que éramos pocos como comento. Y pues sí, lo que hice fue agregar material audiovisual. Y lo que dejé de hacer, pues, en cuanto a las planeaciones ya estipuladas, seguí el ritmo de muchas. Sin embargo, hubo detalles que decidí quitar, porque en el mismo momento de las tareas empecé a preguntar si estaba haciendo quizá yo algo abrumador, porque estamos en temporada de exámenes. Entonces quitaba un poquito elementos de complejidad, añadía elementos audiovisuales para los temas y nos dio el resultado pues, del taller como fue. Y pues eso fue todo. Muchas gracias. Quisiera dejar un comentario de la misma alumna Nadia que me hizo sentir bastante bien para comprender ahora sí que este papel como docente. Adiós, gracias.